Bienvenidos a Este Oeste. Como ustedes bien se han dado cuenta, en las últimas semanas los gobiernos municipales han estado en la mira pública debido a la magnitud de los problemas que tienen que enfrentar. Conversaremos en este programa acerca del margen de acción, tanto desde el punto de vista legal como administrativo, de los alcaldes que recién han asumido sus funciones. Y quiero dar la bienvenida al licenciado Luis Velázquez, él es exsecretario ejecutivo de Coordinación de la Presidencia, de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia, y al licenciado Roberto Alfaro, expresidente y exgerente del Infom. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias. Y la verdad es que son tantos los riesgos o los problemas o las amenazas que van a tener que enfrentar los alcaldes que cuesta definir por dónde empezamos. Pero empecemos por los más recientes, los conflictos más recientes que han tenido pues amplia divulgación pública. Uno de ellos tiene que ver con los despidos, que no es nada nuevo, sino que esto se repite con cada administración, en algunos casos masivos de funcionarios en las alcaldías. Uno podría entender, a decir de algunos alcaldes, que hay muchas personas, primero, que podrían formar parte de redes de corrupción. Otras, en algunos casos, porque tal vez pretendan disminuir costos a la municipalidad y ante la precariedad de ingresos, pues esto se hace necesario. Y el otro aspecto es los abusos posiblemente cometidos por el alcalde saliente de dejar a personas contratadas y amarrados a los alcaldes a que tengan que trabajar con ellos. Pero, ¿qué opinión les merece todo esto y hasta dónde realmente los alcaldes tienen ese margen de decisión y qué costos tienen que enfrentar? Empecemos contigo, Luis. Bueno, yo creo que los alcaldes tienen que cambiar su propio paradigma. Recordemos que los alcaldes están regidos por el Código Municipal, tienen la herramienta también de la Ley de Sistema de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización, pero los alcaldes tienen que comprender que la ciudadanía que los ha elegido realmente espera resultados distintos, espera transparencia, y parte del problema ha sido el clientelismo político. ¿Qué deberíamos de aspirar de una gestión buena de una municipalidad? Su plan de ordenamiento territorial, su plan estratégico, fortalecer la institucionalidad de la municipalidad a través de un plan de carrera de los empleados municipales, dar una cuentadancia oportunamente, pero no podemos hacer un borrón y cuenta nueva cada 4 años. Por supuesto que se dan muchos problemas como los que tú indicabas, pero ya es tiempo que las 340 municipalidades hagan un cambio en su gestión y que la ciudadanía realmente espere los resultados que espera, porque son múltiples funciones, entre otras el Código de Salud, ya lo mencionábamos hace un rato, les da una serie de obligaciones a los alcaldes, como lo son la cloración del agua, por ejemplo, que va a consumir la municipalidad, el tratamiento de las aguas servidas, tema medioambiental, pero además, tal vez en resumen, podríamos decir que los alcaldes tienen que comprender que son los responsables de su territorio en temas de desarrollo económico y social, y se tienen que involucrar de una forma transparente, proactiva y visionaria para aprovechar las fortalezas y oportunidades de cada uno de sus municipios. El ejercicio de la función pública, licenciado Alfaro, definitivamente es compleja. Muchos de estos alcaldes son nuevos, están llegando por primera vez a la alcaldía. Bueno, y los reelectos alguna vez fueron nuevos también y estuvieron ahí por primera vez. ¿Cómo se preparan? Porque la mayor parte de ellos no ha tenido experiencia en esto. ¿El Infom da algún tipo de asistencia? ¿Cómo se lleva el control de manera de asegurar que quien llegue a asumir cada enero, cada 4 años la alcaldía, llegue con las herramientas básicas y fundamentales? Pues antes de contestar concretamente la pregunta, quisiera contarles un poquito que en los años 98, 99 se hacían capacitaciones para los alcaldes. Participaba el Ministerio de Finanzas, la Contraloría, el Infom y la Cooperación Internacional. Se empezaba desde el mes de septiembre a nivel de candidatos, después de autoridades electas. ¿Eso era obligación? No. No era obligación, pero había una actitud diferente. Y lo que ha ido pasando y lo que estamos viviendo es que paulatinamente hemos ido perdiendo institucionalidad y hemos ido
perdiendo el respeto al Estado de Derecho. Y Entonces, compromiso. Bueno, y el compromiso, a tal grado que, por ejemplo, para el año 2010, un evento para alcaldes de capacitación con el Infom, nosotros nos sentíamos afortunados o agradecidos si un alcalde permanecía más de 1 hora y media. No permanecen, mandan delegados, mandan... Pero eso cuando ya están en funciones. Pero lo quiero mencionar porque es la misma actitud. Entonces, de nada sirve que se preparen capacitaciones, la NAM, el Infom, la Cooperación Española, GTZ, que ya no existe. GIZ es ahora. Ahora es GIZ. Yo me acuerdo del ingeniero Burgos. Amílcar Burgos en FUNCEDE, cuando existía con quien FUNCEDE. trabajamos muy de la mano en aquella época. Ahí se hacían unas capacitaciones muy profesionales. Ahora ya no. Ahora creen que con haber ganado una elección tienen el respaldo suficiente para hacer cualquier barrabasada. Y están atenidos a que pueden despedir arbitrariamente sin seguir un proceso legal, porque supuestamente no les va a pasar nada. ¿Y si les pasa algo? ¿Qué tipo de sanciones, si es que las hay, administrativas, no sé si penales? Es que deberían de actuar conforme el Estado de Derecho. El anterior alcalde nombró, ¿cómo nombró? Si lo hizo bien, pues hay que ver qué funciones, qué atribuciones, si no está sobrepoblado los distintos departamentos, quién funciona y quién no. Cuando yo tomé posesión del Infom en 1996, lo que les voy a decir es cierto, la recepcionista era analfabeta. Podían haber dejado una notificación de 48 horas de un tribunal. Que ella no se entera. Sellaba, pero era sindicalizada. Y con 3 años y pico de lucha constante para ir depurando. Y al final se logró hacer un cambio e institucionalizar la situación. Pero fue conforme lo pedía la ley. No se decía otra cosa distinta. Ahora, en este caso, Luis, te comento, cuando se dio el caso del alcalde de Fraijanes, yo me puse a examinar la nota que se había colocado en Facebook, cuando se decía despidió alrededor de 600 empleados municipales, dentro de los cuales iban maestros, iban policías, y salir de Fraijanes al día siguiente era imposible porque el tránsito estaba totalmente colapsado. Pero los comentarios de las personas eran, estamos en un contexto tan particular en donde se rechazan algunos pactos colectivos, porque no vamos a hablar de todos, y la gente decía, bueno, qué bien, y lo que deberían de hacer es disolver el sindicato. Es más, en el Estado no deberían de haber sindicatos, porque eso amarra a los alcaldes. Aplaudimos al alcalde, felicitamos al alcalde. ¿Qué hacemos ante un ambiente de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar, el mayor problema que tiene Guatemala, la causa más grande, es la falta de empleo y la falta de oportunidades. Los casos como violencia y todo lo que vemos son efectos, esos no son causas. Entonces, cuando un alcalde y la mayoría de políticos empieza a participar para una contienda, se le empieza a adherir mucha gente, pero no necesariamente por un fin cívico ni por contribuir, sino lo que está viendo es una probable oportunidad de su empleo. Entonces, los políticos van haciendo una serie de compromisos en el camino y repartiendo puestos, algunos hasta los venden y hacen una serie de arbitrariedades al margen de la ley que cuando llegan ellos tienen que cumplir por esos supuestos compromisos. Lo mismo que pasa en la administración central. Lo cual no es correcto, efectivamente, porque habrá gente que está haciendo bien su trabajo, gente que tiene una carrera, gente que llena todas las características para un puesto, y no se vale que venga un político oportunista que por compromisos que hizo en campaña venga a destruir la institucionalidad. ¿Qué hay de los procesos, de las normas, de las políticas, de los procedimientos? Se paraliza, y cuando tú haces una especie como esto de que indicas de Fraijanes, es casi un borrón y cuenta nueva y volver a empezar, porque se está perdiendo un conocimiento de la administración pública que es valioso. Y seguramente en 2 o 3 meses va a venir una serie de problemas adelante. Por ejemplo, el presidente Jimmy Morales, ustedes se recordarán que en días recientes visita el Congreso y hace una invitación para el Censo Nacional de Empleados, Funcionarios y Consultores del Estado,
se lo hace al legislativo, pero sé que ya lo está haciendo en su momento a los alcaldes, al organismo ejecutivo y a todas las instituciones para que todo lo que es el recurso humano entre en un proceso de administración, de una gestión del recurso humano de la forma más efectiva. El funcionario empleado que sea bueno, hay que premiarlo, hay que capacitarlo, hay que darle un plan de carrera. ¿Y por qué esto es importante? Si habláramos, por ejemplo, del presupuesto general de la Nación de 72,000 millones de quetzales, más o menos el 80-85% se va en gastos de funcionamiento. Y si analizamos lo que pesa el recurso humano en ese presupuesto, que pudiera ser alrededor de otro 80%, estamos hablando de cerca de 38,000 millones de quetzales que cuesta el recurso humano. Entonces, ese es un elemento que hay que ponerle mucha atención para hacer una buena inversión y para que el recurso humano sea mucho más productivo y genere los resultados en cada uno de los puestos y que evitar espera. este tipo de abusos. Y si cada persona genera el resultado adecuado en su puesto, el alcalde o el funcionario va a poder llenar malas expectativas de su electorado y se quitan este tipo de abusos, porque también ahí cualquier funcionario que actúe de esa forma está sujeto a todo lo que contempla el Código de Trabajo que los alcaldes pues también están obligados a cumplir. El impacto sobre el funcionamiento de la municipalidad, bien decías, es grande. Pero también hay un impacto financiero, económico de la municipalidad con tener que pagar todos esos pasivos laborales. ¿Quién paga al final? ¿Esos costos se le trasladan al gobierno central o es la municipalidad quien le tiene que hacer frente, además de las deudas que ya tiene? Es la municipalidad la que le tiene que hacer frente y ahí es donde debe de aplicarse la institucionalidad. De acuerdo a la ley de servicio civil, de acuerdo a la ley del servicio municipal, hay procedimientos establecidos. Si no se cumple el procedimiento, ese funcionario que arbitrariamente destituyó debe ser penalizado. Cuando estaba de presidente en el Infom, me ordenó un juez reinstalar a un ingeniero que lo habían destituido en la época del FRG. Y el Infom tuvo que pagar 978,000 quetzales de salarios caídos, etcétera, etcétera. Ese ingeniero, al ser reinstalado, cobró, renunció y se fue feliz para su trabajo que tenía. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones son las que afectan, porque una irresponsabilidad, una arbitrariedad tiene repercusiones. En este caso es la financiera, pero también tiene otras repercusiones. El desconocimiento histórico o el desconocimiento técnico que tiene cada institución y cada puesto. Y eso se va perdiendo en la historia del país. La especialización del cargo. Exactamente. El nuevo, hay gente que es nombrada sin tener las condiciones, los conocimientos, las cualidades, y se pierde los trámites y eso afecta o no hace bien los cobros. Para cerrar este segmento brevemente, licenciado, cuando usted hablaba de la responsabilidad del Infom, cómo antes desarrollaba procesos de capacitación y eso se ha ido perdiendo, me pregunto, ¿en qué se están utilizando los fondos de esta institución si no se está cumpliendo con ese mandato? El Infom tiene, en el Infom se redujo al mínimo la división de asesoría municipal, porque ya a los alcaldes no les interesa saber de transparencia, de ordenamiento territorial, de UCI. En el año 98-99 con GTZ se trabajaba el UCI, se trabajaba catastro, había capacitación municipal. Los requisitos, se hizo un software que se llamaba SAM, Sistema de Administración Municipal, y el requisito era que el alcalde nombraba a las 2 personas que lo iban a operar. Ese sistema servía para administrar ingresos, contabilidad y todo. Y ese era el requisito. Se perdió. Dejamos un sistema de crédito desconcentrado, automatizado, que en media hora un alcalde podía sacar 200,000 quetzales para una emergencia. Cuando yo regresé en el 2009, nadie me pudo explicar dónde estaba. Nadie dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque obligaron a ir a los alcaldes, a la gerencia, a la presidencia, a pedir el préstamo y a dar el diezmo. Entonces, y no denunciaron los alcaldes nada.
Claro. Nada. Es que, bueno, sabemos que hay muchas razones ahí para no hacerlo, pero vamos a volver sobre este tema. Y también algo que estuvo en la mira pública y fue el tema de los salarios diferenciados. ¿Qué pueden hacer los alcaldes para desarrollar a sus municipios y tratar de fomentar fuentes de empleo? Con eso volvemos después de este corte. Gracias por continuar con nosotros en Este Oeste. Hablamos sobre los problemas que tienen que enfrentar las autoridades locales, municipales y el acompañamiento institucional que se da en estos casos. Antes de irnos a corte mencionábamos sobre lo que hacía el Infom antes en términos de fortalecimiento de los gobiernos municipales y lo que prácticamente no hace ahora. ¿Qué quieres decir tú al respecto, Luis? ¿Qué opinas de lo que nos mencionaba el licenciado Alfaro, de cómo se han ido perdiendo esos procedimientos y se vuelve tan dificultoso construir institucionalidad? Mi opinión es que debe regresarse a las bases. La institucionalidad es una característica de cualquier país o cualquier municipio en cualquier latitud del mundo. Eso no se puede perder. Una gestión con transparencia, un sistema integrado de información, lo que hablábamos de la cloración del agua, el tratamiento de las aguas servidas, el extensionismo agrícola o pecuario que un alcalde lo debe implementar, todo lo necesario para llevar el desarrollo económico y social en su municipio se debe de rescatar. Es más, en otras latitudes los alcaldes están preparándose permanentemente. Vimos recientemente que el exalcalde de Nueva York, Bloomberg, lanza un proyecto a nivel mundial y busca premiar la gestión municipal con algo así como $5 millones. Yo me sentiría súper feliz si los 340 alcaldes de Guatemala pudieran participar, pero sin temor a equivocarme, diría que tal vez el 5% o el 2% pudieran calificar para eso. ¿Qué quiere decir? Que el 98% de las municipalidades no están haciendo una gestión adecuada. Entonces, en concreto, yo sí digo claramente que se debe rescatar una buena institucionalidad, una buena capacitación. Ahora hay tanta tecnología, hay tantos conceptos. Es más, las municipalidades deberían de estar certificadas en ISO 9000, deberían de estar certificadas en una gestión de resultados por transparencia, deberían estar certificados en atracción de inversiones, en tantas cosas. Y lo que ha sucedido en el año 2015 en Guatemala es un mensaje claro para los alcaldes. Vemos que ahora hay 78 alcaldes que han asumido sin tener el finiquito. Eso no puede ser. ¿Dónde están las leyes? ¿Qué otras instituciones, además del Infom, deberían de dar este acompañamiento, Luis? Bueno, debería ser la Contraloría en el tema de una buena gestión. Debería de ser las distintas instituciones del gobierno, también los ministerios, las secretarías, por ejemplo, Segeplan, en el tema de la planificación de ordenamiento territorial, Ministerio de Economía en el fomento de atracción de inversiones, generación de empleos, agricultura, cómo aprovechar sus distintos territorios, sus microclimas para producir más. En fin, un alcalde tiene la responsabilidad de atraer positivamente a toda la institucionalidad del Estado y ponerla a trabajar en su territorio. ¿Es posible medir el desempeño de un alcalde desde el gobierno central? Pregunto por el tema de autonomía, porque si se está tratando de impulsar la gestión por resultados, tendría que haber algún tipo de control. Por ejemplo, esto de las capacitaciones, que no deberían de ser opcionales, sino ver cómo se van volviendo obligatorias. Y aquel que no asista, pues que tenga algún tipo de sanción. Ahí acaba de mencionar una palabra que casi que se ha vuelto mágica: autonomía municipal. Y es una especie de escudo, de paraguas y de pañuelo de lágrimas. Estanques aislados. Exacto. A veces. La autonomía municipal no es otra cosa más que la facultad de tomar sus propias decisiones. Pero las municipalidades están obligadas, de acuerdo al 134 de la Constitución, en el literal A dice que todas las instituciones autónomas y descentralizadas deben adoptar las políticas de Estado. Y municipalidad o Infom deben de adoptar esas políticas. Entonces, para poder medir los resultados, el Estado, el gobierno, emite su política y de una vez todo el mundo tiene que cumplir.
Por ejemplo, en este momento donde tenemos como país un problema de escasez de dinero, de que el gobierno no tiene los recursos, entonces debería de priorizarse el gasto y aplicar la ley. La Constitución dice que el situado constitucional, ¿para qué sirve? Y ahí está la política. Vamos a priorizar agua potable, vamos a priorizar saneamiento, vamos a priorizar aquí. El IVAPAS también, porque quien no lo quiera hacer, ahí no se está atentando contra la autonomía, ahí el Ejecutivo está ejerciendo para eso ganó, para dirigirnos, y es el que dirige la política del país. Los otros tienen que cumplir. Pero también esa autonomía está para tomar decisiones en cuanto no solamente a pedir un aumento del situado constitucional, como fue parte de las peticiones en la última sesión de la ANAM, sino de volverse autosostenibles, y esa es la vía que nadie quiere tomar. Es que tal vez vale la pena hacer un poquito de historia. Hay dos momentos en el municipalismo. El antes de la nueva Constitución del 86 y después del 86, cuando ya hay situado constitucional. Antes los alcaldes eran honorables, no manejaban dinero, y el Infom era el que les asesoraba en todo, y ahí están pues uno va a la antigua y dice Infom. Donde uno vaya están los alcantarillados, el agua potable, el Infom daba los vistos buenos, conseguía los préstamos, etcétera. Cuando ella entra el situado constitucional, entran los fondos sociales, entran los consejos de desarrollo, entra el Congreso a manosear y a manipular el listado geográfico, entonces los alcaldes empiezan a quejar de que el Infom es un pulpo que no los deja trabajar porque eran requisitos. Cuando yo entro en el año 96, entro en una crisis donde los alcaldes estaban sometiendo a un escrutinio si seguía o no seguía el Infom. Entonces salimos a platicar y llegamos a un trato con los alcaldes. Funcionaba, se quedaba, no funcionaba, y logramos hacer que funcionara en ese entonces. Conforme entró FONAPAS, FIS, los alcaldes fueron prefiriendo los fondos sociales y rechazando el Infom, porque aquí les daban lo que querían y aquí les ponían requisitos. Ponían a estudiar. Entonces, como que no hay que ser muy acucioso para saber que aquí me ponen tareas y aquí me dan hasta para mis dulces. Así es. Ahora, volviendo al tema de cómo lograr su autosostenibilidad, sobre todo en momentos de crisis. Esto es un gran reto. Estamos viendo ahora en Villanueva, por ejemplo, algunos esfuerzos, pero todo esto es impopular. ¿Qué vías tienen los alcaldes? Por ejemplo, la alcaldesa de Mazagua, cuando se le habla del YUSI, dice que hay grandes extensiones de tierra, ya podría cobrar ese YUSI, hacerse de algunos recursos, pero lamentablemente la incertidumbre de a quién pertenecen esas tierras y poder dar con los propietarios ha impedido el poder hacerse de los mismos. ¿Qué vías hay por parte de los alcaldes, digamos, algunas expeditas y prácticas para poder agenciarse de esos recursos? Hay muchas formas para agenciarse de recursos de una forma proactiva, visionaria y más que la autosostenibilidad, inclusive generar excedentes. Solo antes quiero abonar sobre la opinión anterior. El gobierno central se ha perdido en los últimos 30 años porque sí hay mecanismos con base en la ley para decirle a los alcaldes, si no cumplís con estos artículos y estos incisos, no te doy el situado constitucional, no te traslado el IVAPAS, te detengo Fonpetrol, te voy a denunciar en la Contraloría. También ahí ha hecho falta que ¿Eso quién lo haría? ¿Los diputados o quién tendría que hacerlo? Eso lo tiene que hacer el gobierno central, porque el Ministerio de Finanzas, que es el que está erogando los recursos, puede establecer 5 o 10 parámetros bajo los cuales está haciendo los traslados. Pero si hay un alcalde que está cumpliendo con su código municipal y con todas las de ley, pues hay que premiarlo. Pero si hay un alcalde que está incumpliendo, lo pueden parar y decirle, no le puedo seguir dando más fondos de esta calidad porque usted lo está malversando. Y lejos de que le dé los fondos, lo voy a denunciar. Obviamente también la Contraloría lo puede hacer porque está facultada en la ley, y los mismos diputados que también tienen la obligación de fiscalizar. Ahora, regresando a la pregunta, los alcaldes deberían de promover dentro de sus planes de gestión municipal el área de desarrollo económico. ¿Cómo pueden agenciarse de fondos?
a través de las licencias de construcción de todos los proyectos que lleguen. Otorgadas responsablemente, porque esto se ha vuelto un tema también. Sí, de una forma. Tiene que haber una normativa de forma transparente y de forma competitiva, porque no se trata también de aprovecharse. Deberían de poder cobrar el IUCI, se pueden abocar al registro de la propiedad, atrayendo, por ejemplo, centros de atención y servicio, los famosos call centers. Ellos podrían generar empleo. Si ellos se vuelven verdaderos gestores para que haya mejor infraestructura de carreteras, de telefonía, de energía, ellos pueden atraer más inversiones, generando, también atrayendo hidroeléctricas, plantas eólicas, plantas solares. Estas empresas estarían gustosos de pagar, también promoviendo procesos de agroindustrias, es decir, donde hay muchos productos de la agricultura, promoviendo una agroindustria en conjunto con INTECAP, en conjunto con la cooperación internacional, dando inclusive condiciones favorables para que las empresas vengan a la hoja de ruta, territorio. Luis y licenciado Alfaro, para eso pareciera ser los planes municipales de desarrollo que se construyen desde los COCODES, COMUDES, etcétera. Yo no sé qué tanto realmente esos planes son tomados en cuenta por los alcaldes. Y quiero volver a retomar el tema de los salarios diferenciados. En esta, digamos, avidez por conseguir empleo, se quiere recurrir a medidas de corto plazo, que sea para mañana, y no me vengan con el discurso de las medidas integrales ni de los cambios estructurales, porque aquí el hambre es hoy. ¿Realmente estos planes se toman en cuenta y qué otras opciones tienen los alcaldes para poder pensar en soluciones? Pues claro que lo práctico interesa, pero también de mediano y de largo plazo. Es que la situación, pues, como le dijera yo, por ejemplo, el salario diferenciado. Se ha vuelto una polémica tan grande, pero lo interesante es que todo el mundo está enfocado en esa actividad, pero nadie señala que en el interior, cuando tienen suerte, pueden lograr 2 jornales de 40 quetzales. Y eso no se menciona. Que le pagan al campesino y al peón ni siquiera la 10ª parte del salario mínimo. Eso no se menciona. Entonces, ¿cuál es el interés de estar cuestionando? Porque tal vez se llaman salarios diferenciados, pero yo me acuerdo que el código dice que las conquistas laborales son irrenunciables, pero si no es empleado, ¿qué conquistas está renunciando? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué tanto afán? Como que aquí estamos siempre disputando cómo nos bloqueamos. ¿Usted cree que municipios como Estanzuela o como Mazahua tendrían que seguir casados con esta idea, o qué otras opciones ellos podrían explorar, o no hay opciones a corto plazo? Pues yo creo que también nos estaríamos desviando, que la municipalidad entre a otro campo donde no tiene la fortaleza, sino que yo preferiría que la municipalidad cumpla con sus fines primordiales. Y entonces empezaría, por ejemplo, si empezamos con agua potable y saneamiento, servicios, entonces empieza el alcantarillado, ahí hay trabajo. La red de distribución de agua potable, hay trabajo. Los servicios de agua a nivel de aldea, hay trabajo. La construcción por administración, hay trabajo. Ahí puede haber trabajo. Es decir, que la misma municipalidad puede ir abriendo esas fuentes de trabajo. Luis, ¿qué opinas antes de irnos a corte? Sí. Porque esto de la creación de empleo, tiene razón el licenciado Alfaro, es decir, hay que definir muy bien cuáles son los alcances y los límites de las funciones del alcalde municipal. Pero yo creo que está definido, hay tantas acciones que se pueden hacer, pero solo regresando al tema de salarios diferenciados. Recordemos que Estados Unidos tiene salarios diferenciados desde hace 200 años. No es lo mismo el salario mínimo que se paga en Luisiana al que se paga en California, al que se paga en Nueva York. Probablemente hay algún tema jurídico. Pero es un estado federado, digamos. Sí, pero acá probablemente hay un tema jurídico en Guatemala que no nos podemos ir. Habría que revisar realmente la ley a cambiarla. Pero yo creo que el elemento de salario diferenciado no debería de ser el único. Por ejemplo, si en mi municipio, donde yo soy alcalde, hay cualquier cantidad de oportunidad para producir
vegetales. Yo como alcalde puedo gestionar centros de acopio, yo puedo generar empacadoras, yo puedo ayudarlos a que vayan a buscar nuevos clientes y que en lugar de que se estén sembrando 5,000 manzanas, pues se siembren 15,000 manzanas. Ese es por darte un tema. Sí. Si en mi lugar hay lugares paradisíacos, que Guatemala es todo un paraíso alrededor, pues gestionemos turismo comunitario. Busco para que en 25 de mis comunidades, en alguna hay senderos de cuerdas, en otros avistamientos de aves, en otros recorridos, eso lo puedo hacer. Si en mi lugar hay suficientes lugares de producción de mangos, para ponerte un ejemplo, pues busco una cooperación técnica en el exterior que no me va a costar ningún centavo y vengo a enseñar cómo industrializar para que esos mangos se produzcan en pulpa, mermelada, jugos, etcétera. Hay que ponerle creatividad a eso. Interesante esto y necesita mucho el acompañamiento del Estado, ya que ahora el gobierno de Jimmy Morales ha dicho no a este tema de los salarios diferenciados, pues habrá que ver qué tipo de acompañamiento dan las dependencias públicas para encontrar otras oportunidades, porque verdaderamente hay que atender esa necesidad humana fundamental. Vamos a volver sobre el tema de los servicios, agua potable, agua servida, extracción de basura y en fin, todo lo que a usted sin duda le preocupa, así que no se vaya, volvemos en un momento. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablamos sobre los retos y los problemas que tienen que enfrentar los alcaldes en las distintas municipalidades del país y dando algún tipo de orientación o análisis al margen de sus funciones. Antes de irnos a corte, pues anunciamos ya, prácticamente hablamos del tema de los salarios diferenciados y las responsabilidades de los alcaldes para pues, promover el empleo en sus localidades, pero está el otro tema que preocupa mucho y es el tema del agua potable y del agua servida. Lo más reciente, Villanueva, en donde los vecinos tienen 25, 30 años de pagar 25 quetzales, no hay contadores y lo que está teniendo que enfrentar el licenciado Erwin Escobar es un problema colosal. Yo no sé si hasta dónde logrará él llegar a un acuerdo, sobre todo cuando está el bolsillo del vecino de por medio. Luis, ¿cómo entrarle a este tema? Bueno, los alcaldes tienen la obligación de proveer agua en buenas condiciones a su población. Tienen la obligación también de hacer un tratamiento de las aguas servidas. Y por supuesto que tienen que prestar un servicio eficiente. Seguramente ellos habrán revisado los costos y tendrán que proveer el suministro de agua al mejor costo posible, es decir, algo que sea accesible. Él tiene que montar mesas de diálogo, tiene que explicarle a la gente, tendrá que meter equipos técnicos a que hagan revisión, porque seguramente la condición de esta colonia es distinta a la otra, pero el alcalde de Villanueva y todos los alcaldes tienen que estar conscientes que esas son dos responsabilidades ineludibles y deberían de tener la capacidad de resolver. Un político está para tomar decisiones responsables. Puede ser que en determinado momento no sean muy populares, pero tienen que tomar la responsabilidad porque un funcionario público debe cumplir la ley. Esa es una condición sine qua non para mantener su transparencia en la gestión. Licenciado Alfaro, ¿cómo reacciona usted? Pues hay que ir un poquito más atrás. ¿Por qué está ese problema ahorita en Villanueva? Porque en las campañas políticas los distintos aspirantes a la alcaldía han ofrecido que no sube el agua o que van a cobrar menos, porque no cumplen con la ley. El Código Municipal dice que los alcaldes tienen que cobrar el costo del servicio más su mantenimiento. Están incumpliendo la ley. Entonces, yo no sé si se acuerda aquí, Luis, cuando en una ocasión yo en el gabinete de don Álvaro Colón propuse que se encarcelaran o se demandaran a los alcaldes que no estaban haciendo. Yo era el presidente del Info y estaba dispuesto a hacerlo, a los que no cumplían con el tema de las aguas servidas, porque hay una cantidad de cosas. Ahora, en la campaña engatusan a la gente o la ilusionan con que no van a cobrar el agua cara. Pero al final es un costo que de ahí lo heredan, lo subsidian para mantenerse en la alcaldía y ganar la reelección. Cuando llega otro alcalde se da cuenta que le está costando. Pero don Edwin Escobar ya vivió eso hace 4 años.
ahora le está llegando el agua al cuello. Y por eso toma la medida. Tiene que tomar la medida. Y es muy sencillo. Tiene que conseguir un respaldo legal fuerte y aplicar el costo real del agua. Porque fíjense que hay un ejemplo aquí cerquita, en la aldea Vistahermosa de San Pedro Zacatepeques. No le pagan al alcalde los 30 quetzales que pedía hace muchos años, pero compraban diariamente 3 y 4 toneles a 5 quetzales el tonel. Pagaban muchísimo más en toneles, pero como el alcalde tenía la obligación, el agua es de Dios, sí, pero te la dio allá en el río, pero llevarla al chorro de tu casa cuesta pisto. Y que se la pueda tomar y cocinar cuesta con ella. Exacto. Entonces, ahí es donde digo yo la pérdida de institucionalidad. Se tiene que cumplir la ley, no hay otra, y si el vecino no paga, se le corta. Y que no solamente es el agua, veamos el caso de Quetzaltenango. Tuvimos acá en un programa Destino 2016 al alcalde, y él comentaba cómo todo estaba en Quetzaltenango a precios completamente irreales, los servicios, la luz, la extracción de basura, entre otros, ya no digamos el tema del agua. Y bueno, esperaríamos que los vecinos colaboren en esta oportunidad, pero ahí los costos se pueden triplicar o cuatriplicar a lo que actualmente se está pagando. Bueno, yo creo que aquí hay 3 elementos fundamentales. Cuando los alcaldes tienen una buena gestión, adquieren credibilidad y eso genera una buena percepción con sus vecinos. Cuando ven que se les explica claramente, de una forma técnica, y que no es para apropiarse de esos recursos, ni para politizar, yo he visto que la población que hay entendimiento, llega a un entendimiento y realmente apoya. Pero yo creo que los alcaldes tienen que acordarse que la campaña ya terminó y tienen que poner los pies sobre la tierra, que ahora llega el momento de hacer una excelente gestión, que tienen que dar resultados y cumplir sus mandatos para los cuales ellos fueron electos. Si ellos no se atreven a tomar las decisiones que en ley les corresponde, están incumpliendo la ley. ¿Quién fiscaliza que estén cumpliendo la ley, que estén cobrando los precios de alumbrado público, los precios de extracción de basura y los precios del agua a los precios, digamos, reales? Realmente ¿Quién no los verifica fiscaliza nadie, eso no los está fiscalizando nadie, pero ellos mismos están cayendo en una trampa, porque si están subsidiando esos servicios, sus recursos financieros se van a ir para subsidio de esos servicios y no van a poder ejecutar sus verdaderos planes. Entonces ahí la solución es muy sencilla, hacer una revisión adecuada de cuánto cuesta la operación, revisar cuánto les costaría el mantenimiento para garantizar el suministro y explicarle claramente a la gente que los fondos se van a utilizar de una forma transparente, que ahora se va a poder ver todo por la internet, que la ley de acceso a la información está disponible y hacer la rendición de cuentas que deban hacer por lo menos una vez al mes. Establecida en el Código Municipal, esa rendición de cuentas también es parte de los ciudadanos, hacer valer sus derechos, pero conocerlos primero. El otro tema fundamental, el uso de los fideicomisos, licenciado. Desde las épocas en que usted fue gerente o presidente, ¿cuál ha sido su análisis de este tema que también da lugar a muchos focos de corrupción? Bueno, fíjese que en el caso del Infom manejó fideicomisos desde prácticamente el origen, pero los fideicomisos como están establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto, que es, uno, que son transparentes, dos, que se consigue fideicomiso y que los recursos tienen que crear un fondo revolvente. Con eso ¿cómo se llama? Capitalizó el instituto. Esos fideicomisos se aprobaban, eran préstamos del BID o de un organismo internacional, aprobaba el Congreso y quedaba todo establecido. La Contraloría los fiscalizaba, etc. Los otros fideicomisos que surgieron con interpretaciones antojadizas, esos que no son transparentes, que no rinden cuentas, que anteponen la ley de bancos para no ser fiscalizados, esos no deben de funcionar. ¿Y estos quién los vigila? ¿Nos pues controla? Ahí hay una pugna legal, porque digamos en el caso de la Contraloría, incluso estuvo el licenciado Douglas Borja,
dirigiendo que fue superintendente de bancos, dirigía la dirección de fideicomisos y la Contraloría fiscaliza casi todos. Algunos se entra en conflicto y entonces se van a buscar amparos, etcétera. Pero es la Contraloría la que los fiscaliza. Pero deberían de poderse verificar todos en ley, porque Sí, recordemos que por definición todo centavo que sea del erario correcto, nacional correcto. debe estar sujeto a una fiscalización, y el que se oponga a esa fiscalización, la pregunta sería, ¿qué es lo que esconde? Recordemos también, Luis, sobre todos estos abusos que se cometen en las municipalidades, generalmente se pone el ojo únicamente en el alcalde. La responsabilidad de los consejos municipales, que a veces quedan como tras bambalinas, pero que tienen que tener cuidado con las decisiones que se adoptan. De hecho, por mandato, en el Código Municipal, ellos se dice que son solidaria y mancomunadamente responsables de todas las decisiones que se toman. Los síndicos, los concejales, toda una corporación municipal es un elemento de cuentadancia. Es decir, que ellos tienen responsabilidad por las decisiones que tomen. Yo creo que ahí también el Infom debería retomar ese papel de apoyar a los concejales, de apoyar a los síndicos. La misma cooperación sé que ha apoyado en proyectos de capacitación para que cada persona que entre a la administración pública tiene que estar consciente, uno, que solo puede hacer que debe hacer lo que la ley le manda. Segundo, que todo actuar está sujeto de una revisión de la Contraloría, de la PGN, de todas las instituciones. Tercero, que la responsabilidad es por 20 años, es decir, que si hizo algún acto anómalo, todavía dentro de 19 años le puede caer un juicio. Cuarto, que un fondo público debe de ser utilizado de la mejor forma posible. No se pueden despilfarrar los recursos públicos y su actuar con transparencia y con valor. Pero el órgano, la máxima autoridad es el consejo, las decisiones del consejo, y el alcalde ejecuta lo que es el consejo. Eso es. Lo que pasa es que estamos sesgados, que como el alcalde ejecuta, pensamos que él es el principal responsable. No, los concejales y los síndicos. Y yo insisto en el tema de los partidos políticos, porque mientras están en campaña, los ofrecimientos, pero una vez asumen, entonces empiezan los lloriqueos. Es que no sabíamos, es que no tengo... No, si se metió a calzón de payaso, pues que lo luzca. Claro. No le queda otro. Me queda prácticamente 2 minutos, uno para cada uno, y no quiero dejar fuera el tema de la NAM. ¿Qué consejo ustedes darían al nuevo presidente, al señor Erwin Escobar, en cuanto al rol que debe asumir la NAM en este periodo, a la luz de lo que estamos viendo actualmente? Luis. Bueno, primero, yo creo que la NAM necesita una revitalización, de que tienen que ser más proactivos y que los alcaldes estén claros que papá de Estado no puede proveer todo, que ellos ya son lo suficientemente grandecitos, mayores de edad, y que tienen que trabajar por la generación de sus propios recursos. Segundo, que Guatemala ha cambiado y la ciudadanía en general está exigiendo transparencia. Vemos que hay algunos alcaldes que han sido capturados y están procesados, y otros que tienen órdenes de arraigo, y seguramente vienen muchos más que van a ser también procesados. Tercero, que la ciudadanía está esperando resultados. El país ha empeorado, lo vimos en la última, en COVID, y eso no puede seguir de esa situación. El alcalde es responsable del desarrollo de su territorio. Una buena gestión de un alcalde puede atraer y debería atraer a toda la institucionalidad y ponerla a trabajar. Pero muy importante que también aprovechen todas las tecnologías que están al día de hoy para hacer la mejor gestión posible, que capaciten a sus cuadros, que se metan a este tema del Censo Nacional de Funcionarios Públicos Empleados, que creen bien su área de gestión de recursos humanos y que entreguen una mejor municipalidad de la que ellos la recibieron. Licenciado Alfaro, cerramos con usted. Sí, yo lo único que le recomendaría al alcalde Escobar y a la NAM es que realmente que abandonen la actitud tradicional que ha mantenido la NAM de estar poniendo la mano para que se incrementen las transferencias financieras, porque la verdadera autonomía municipal está en la independencia financiera. Que se preocupen de mejorar las gestiones municipales, de cumplir la ley y que abandonen esa actitud de estar pidiendo que incrementos en las transferencias,
porque si hiciéramos una evaluación a conciencia, esa montaña de dinero que se ha trasladado a las municipalidades no ha producido ningún cambio en este país. Muchas gracias, Y licenciado tal vez yo solo Alfaro. quisiera Sí. agregar brevemente, los alcaldes, una buena gestión de la NAM debería de ser que implementen los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas Así es. y que ese sea su tablero Que de los comando cumplan. para Su una guía, sí. verdadera Que los gestión cumplan. de su Que municipalidad. sea su orientación y que los cumplan, como bien dice el licenciado Así es. Alfaro. ¿Cuál fue la gran solución? De mayo, debe cumplir en mayo, 2 años de plazo. Claro. Muchísimas gracias a ambos, a Luis Velázquez también por habernos acompañado, a usted también por habernos sintonizado y le espero la próxima semana para poderle ilustrar de otro tema de interés nacional. Así que sintonícenos nuevamente y yo le estaré esperando. Hasta entonces.